Hola, hola mis queridos alumnos del segundo Francisco Coloane. Nos encontramos en la clase número 14 de nuestra asignatura de lenguaje. Recuerde que hay clases que se les han enviado que son de Fundación CMPC y se la han enviado a través de WhatsApp. Hoy entonces nos corresponde esta clase y espero que ustedes estén con muchas ganas de participar y se encuentren en muy buen estado de salud. Bueno, les voy a dar dos instrucciones. La instrucción número 1 es que busquen su libro de rutina de lenguaje para desarrollar nuestro dominio lector. Y la instrucción número 2, que mientras se dan el tiempo de buscar, piensen en lo que hemos trabajado en las clases anteriores. ¿Qué hemos aprendido? ¿Recuerdan cuál fue la instrucción número 1? Sí, ¿cierto? Muy bien. Buscar su libro de rutina de lenguaje. Y la instrucción número 2, que recuerden lo que hemos visto en las clases anteriores. Bueno, hoy les voy a pedir que en su libro de rutina de lenguaje trabajen en la página 33. Refuercen la lectura jueves y viernes durante 15 minutos. Realicen la práctica de esta lectura para lograr una fluidez. ¿Qué les voy a pedir? Que como ustedes saben, destaquemos la meta que comenzaría aquí en nuestro renglón donde está el número 58 y lleguemos hacia el final pintando la meta de color verde. Desde ahí hasta el final ya sería la meta. Por lo tanto, el que pasa desde el 58 hacia abajo significa que ya ha avanzado y está llegando a la meta. Los felicito a todos aquellos que ya han avanzado y que me han enviado la cantidad de palabras que están leyendo. Bueno, hoy día nos corresponde la sirena de Lina y ustedes pueden utilizar la estrategia de jugar con algún integrante de la familia a quien está atento. Comienza uno y llega hasta un punto aparte que lo pueden pintar de color rojo, luego sigue el otro y tienen que estar atentos para seguir la lectura. Y el que se equivoca tiene que volver atrás. Recuerden practicarla durante 15 minutos y luego pedirle a algún adulto, que les tome el tiempo y dejan registrada la cantidad de palabras que fueron capaces de leer. Bueno, los invito entonces a nuestra clase. ¿Recuerdan entonces lo que hemos visto en las clases anteriores? Sí, muy bien, vimos el cuento. ¿Y cuál será la estructura de un cuento? Entonces, hoy el objetivo va a ser recordar la estructura de un cuento. ¿Lo recuerdan o no? ¿Cuáles son las partes que tenía este cuento? ¿Para qué sirve? ¿Qué es un cuento? Pueden dejar sus comentarios en la plataforma. Pueden dejar sus comentarios que ustedes estimen pertinentes en relación a las respuestas de estas preguntas. Bueno, recordamos entonces que el cuento es un texto literario que tiene como finalidad entretener al lector. El cuento tiene 3 partes. Estas son: primero tiene un inicio. En ese inicio recuerden muy bien que es donde se presentan los personajes. Se presenta el lugar y el tiempo. ¿Por qué estamos recordando las partes del cuento, chiquillos? Porque en la próxima clase ustedes deben enviar su trabajo sobre la creación de un cuento que tienen que inventar ustedes y tienen que seguir estos pasos. Deben seguir la estructura. El inicio, como les había dicho, es donde se presentan los personajes, el lugar y el tiempo. El desarrollo es donde estos personajes van contándonos sus aventuras y ahí en el desarrollo es donde ocurre un problema. Ahora en el final siempre es donde se resuelve ese problema y
termina con un final ya sea alegre o un final triste, pero en la mayoría de los cuentos de hadas los finales son alegres. Ahora vamos a ver que todo cuento tiene un inicio, como en el cuento de Caperucita Roja. Caperucita Roja, por ejemplo, había una vez, érase una vez, en un lejano país, en una ciudad. No se olviden que esas son las palabras con las que se inicia un cuento. Todo desarrollo lleva palabras como entonces, o un día sucedió, una mañana pasó, una tarde, o de repente. Son palabras que nos sirven para identificar el desarrollo. Y el final de nuestro cuento siempre lleva palabras como por fin, o al final, entonces, o finalmente. Como en el cuento de Caperucita Roja, que finalmente el cazador mató a este lobo, salvó a la abuelita y a Caperucita Roja, y vivieron felices para siempre. Bueno, no se olviden que cuando creen su cuento, este cuento debe tener personajes. Ustedes deben ser capaces de elegir cuáles van a ser los personajes que quieren colocar en su cuento. ¿Cómo son estos personajes? ¿Cuáles son las características que tienen? Si es gordo, si es flaco, si es alto, si es bajo, si son amigos, si son hermanos. Ustedes van a elegir a los personajes que van a ocupar en su cuento. Ahora, el tiempo en que suceden los hechos. Por ejemplo, puede ser verano, otoño, invierno. El lugar exacto donde sucede, que puede ser un mar, un río, un bosque, un desierto, puede ser el campo, puede ser la ciudad. Ahora recuerden tener claro qué es lo que aprendimos hoy, qué es lo que estamos viendo para poder colocarlo en nuestro cuento. Los elementos de nuestro cuento entonces no debe faltar, que debe tener un espacio, o sea, ese espacio es el lugar donde suceden estos hechos. Debe llevar un tiempo. ¿Cuándo suceden estos hechos? Una acción, una serie de acontecimientos que desencadenan la historia. Recuerden que la acción es todo lo que le sucede a los personajes. Y los personajes son las personas que protagonizan esta historia, que puede haber un personaje principal y algunos personajes secundarios. El personaje principal es el que le sucede el problema, el que sufre, el que pasa por una serie de aventuras. Y los secundarios son los amigos o los que lo ayudan a llevar o a solucionar el problema. Recuerden los elementos que debe tener entonces este cuento y la estructura, que son 3 partes: un inicio, un desarrollo y un final. Y siempre en el final es donde se soluciona el problema. Bueno, niños, esta es la rúbrica que les va a servir, o la lista de cotejo que les va a servir, para poder ir revisando que ustedes hayan hecho su actividad que corresponda. Describen un ambiente al inicio, presentan un personaje, incluyen una aventura o problema en el desarrollo, el problema o aventura se resuelve en el final, usan mayúscula al inicio de oraciones y en los nombres propios, usan puntos al final de las oraciones, escriben con una letra que se entienda, dejan espacio entre las palabras que fueron escribiendo. Esta pauta nos va a servir para ir revisando que nuestro cuento que van a crear, que el cuento que ustedes deben crear, lleve todas estas partes. Vayan revisando que no les falte ninguna de ellas y pueden agregar un dibujo. Pero les voy a pedir que su trabajo lo hagan con su puño y letra, que lo pueden hacer primero en un borrador y luego lo pasan en limpio y después le sacan una fotografía y lo envían a mi correo. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, a nanimuri@hotmail.com.
Les mando un fuerte abrazo y espero que se encuentren excelente. Nos vemos en nuestro próximo video. Chao.